Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, muere la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: no están equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que Pablo le pide a su discípulo Timoteo que reavive el don de Dios que hay en él por la imposición de sus manos? Y tendríamos que responder: primero, el apóstol es consciente de su realidad. Sí, las situaciones no son las mejores para Pablo, que está prisionero y que también ve debilitada su vida. Y entonces él conoce su fragilidad, su transitoriedad, pero declara que ha cumplido como buen cristiano y ha realizado el combate y se ha mantenido firme en la fe. Sí, es que en los momentos de dificultades, la fidelidad es la fuerza que mantiene en medio de la fe a la persona que está en problemas. Pablo ha pasado por muchas situaciones difíciles en la vida
de una persona y él se ha mantenido firme en esa dificultad por la fe, esa fe que ha transmitido a su discípulo y que ahora le pide la reavive, porque es el mismo don que él ha recibido. ¿Para qué? Para que él pueda continuar realizando el plan de Dios. Pablo sabe que todo sucede porque Dios así lo quiere y todo es don de Dios. Por lo tanto, Pablo entiende bien que su vida tiene un solo sentido: cumplir la voluntad de Dios, y que su discípulo, no solamente como bautizado, sino como aquel al que se le impuso las manos para el servicio en el ministerio de la iglesia, tiene que continuar la obra. Hay un compromiso de anuncio del Evangelio por esa imposición de las manos y por ese bautismo. Por lo tanto, ahora la tarea queda en manos de ese discípulo que debe prepararse por el don de esa imposición de las manos. Al que predica el Evangelio le pueden suceder muchas cosas, igual le sucedió a Jesús. Y siempre habrá enemigos del Evangelio, siempre. Nunca pensemos que todo el mundo se va a convertir y va a ser bueno, no. Los saduceos, que tenían sus pensamientos diferentes de la otra clase judía, que eran los fariseos, para ellos no existía el Espíritu, no existía la resurrección, creían en la teología de la retribución en el tiempo presente. Hacen esta pregunta capciosa y ponen hipotéticamente esta historia de esa mujer casada con 7 hermanos. Claro, en la mentalidad pansexualista, en la mentalidad materialista de estos hombres que no tienen la capacidad de percibir, porque como San Pablo dice, el hombre espiritual puede juzgar las cosas espirituales, el hombre carnal no. Estos hombres eran en pura carne, en pura pensamiento, razón, no tenían espíritu. Entonces viene a hacerse la pregunta, ¿no? Para colocar a Jesús en toda su situación, que ese ha sido el eterno problema en el Evangelio. Las autoridades preguntan para ponerlo en situación difícil, pero Jesús siempre le responde fácilmente. ¿De cuál de los 7 esta mujer es esposa? Pues de ninguno, responde Jesús. Porque en el momento de la transformación de la condición humana por la muerte, ya se terminan las apetencias de la carne y entonces seremos como ángeles. Ahora, luego Dios es Dios de vivos y de muertos, y para Dios todos viven. Es lo que el mundo no entiende. Los saduceos no entendían, no comprendían. ¿Por qué? Repito, porque no tenían el Espíritu. Hoy nos podríamos preguntar nosotros, ¿cómo entender que Dios es Dios de vivos y de muertos? Porque para Dios todos vivimos, unos en esta dimensión temporal, terrena, otros en la dimensión celestial y eterna, pero Dios es Dios de todos. Y en la medida en que entendamos esa realidad, vamos a comprender que nuestra vida no termina, nos va a decir el primer prefacio de la Eucaristía de difuntos. Nuestra vida no termina, se transforma, y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Entonces, con esos principios, como cristianos, no tenemos que hacernos preguntas casuísticas y bueno, ¿con quién nos vamos a encontrar en el más allá? Los que son viudos y casados varias veces, ¿qué? ¿De cuál es la mujer? No, seremos como ángeles. Pidámosle al Señor la gracia de entender todo este mensaje que Él nos ha dejado en la Escritura y no querer mirar el futuro eterno con criterios racionales y materialistas de este espacio temporal en el que hoy vivimos. Que el Señor a todos nos conceda su bendición en este día y nos conceda experimentar, caminar día a día al encuentro con Él hasta nuestra transformación en la eternidad. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.